La entrevista que estás a punto de ver en Costo Político por Chulengo Play con el diputado de Tierra del Fuego por la Libertad Avanza, Santiago Pauli, fue grabada el martes 5 de mayo de 2025. Se iba a reproducir en nuestro canal de YouTube una semana después, pero previo a eso, el martes 13 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la quita de aranceles a los productos importados, particularmente a teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado que le pegaban de lleno a la industria de Tierra del Fuego. Obviamente que nos comunicamos con el diputado Santiago Pauli y lo invitamos a que asista nuevamente a nuestro estudio para grabar una segunda entrevista. Eso va a suceder en breve, ya está confirmada esa entrevista con Pauli y seguramente en los próximos días vamos a poder grabar ese encuentro para charlar no solo de la industria de Tierra del Fuego, sino de otros temas que quedaron pendientes. Bienvenidos a Costo Político en Chulengo Play. Mi nombre es Cristian Viso, se encarga de producir este segmento Beto Zubiaguirre. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal para que este material que creamos desde Tierra del Fuego y para todo el mundo llegue cada vez a más personas. Si les gusta este video, pueden darle like y también activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que estemos subiendo nuevo contenido a nuestro canal. Información política desde Tierra del Fuego y para todo el mundo. Y como les decía en la introducción, una nueva entrevista. Se nos está haciendo un hábito esto de entrevistar a representantes de la política de Tierra del Fuego, a todos aquellos que tienen algo para decir. Y yo les decía en la presentación que se trata de un representante de Tierra del Fuego en la Cámara de Diputados. Hoy está con nosotros el diputado provincial Santiago Pauli. Santiago, gracias por venir a Chulengo Play y por prestarte a esta entrevista con Costo Político. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, la verdad que con ganas hace ya tiempo de charlar con un representante de la Libertad Avanza, con un representante de Javier Milei en nuestra provincia, sobre todo por el devenir de las cosas, ¿no? Digo, claramente Javier Milei ya lleva casi un año y medio. ¿Un año y medio de gestión? Sí, un año y medio. 500 días dijeron el otro día. Ya pasamos los 500 días. Ya pasamos los 500 días de su mandato. Un mandato que muchos no le auguraban. Recuerdo en el arranque la llegada ni siquiera a Semana Santa. Decía, se cae en marzo. Había uno que comía pochoclos esperando que se cayera. ¿Te acordás? Sí. Había uno, sí, en efecto, que comía pochoclo en un gesto gracioso, canchero. La verdad que absolutamente desubicado, sea que lo hagan con Javier Milei o con cualquier otro. Digo, augurar que un gobierno se caiga ni bien arranca es pegarle una puñalada por la espalda a todos los argentinos, sin distinción de a quién votaron, si a la derecha, a la izquierda, si conservadores, si progresistas. La verdad que me parecía una falta de respeto absoluta. Y digo, en todo este proceso, a vos te ha tocado observar algunas situaciones particulares que se dieron en el Congreso y que de algún modo también marcaron el pulso de la política. En tu debut, en la actividad, justamente. La primera pregunta que se me ocurre es si vos imaginabas al Congreso tal como te tocó vivirlos en estos 500 días. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que es mi primera participación en un ámbito legislativo, no solo en el Congreso de la Nación, sino en cualquier tipo de ámbito legislativo. Yo soy docente, vengo del mundo de la educación, de las aulas, la gestión educativa, así que era una nueva experiencia que requirió sentarme a estudiar, trabajar, aprender, preguntar a los que saben. Yo sí recuerdo algo que lo suelo contar, digo, porque a mí me mintieron, porque yo le pregunté una vez a alguien que trabajaba hace tiempo en el Congreso, le digo, ¿y cada cuánto crees que hay que ir a Buenos Aires? Y esta persona me dijo, no, dice una vez cada tanto, dice, hay sesión de vez en cuando y quizás te toque estar en alguna que otra comisión, dice, pero no muy seguido. Cuando nosotros empezamos a trabajar en diciembre de 2023, bueno, el presidente nos demostró de que en este Congreso sí había que ir seguido y estuvimos yendo prácticamente todas las semanas de lo que fue el 2024. Sin entrar en detalles, esa persona que te dio ese consejo, es alguien con pasado en la actividad legislativa. Claro, hablaba de lo que había visto. De lo que le había tocado vivir. Claro, como diciendo, una vez por mes, una vez cada 15 días, y la realidad es que por lo que fue el 2024 y gran parte del 2025 fueron todas las semanas de actividades. Es decir, el Congreso con Javier Milei presidente fue un Congreso que
prácticamente no paró ninguna semana. Y les tocó debutar, me acuerdo, con la ley bases. Sí, Digo, sí, durísimo. sí. El debate. Yo recuerdo que como nunca había muchísimo interés de muchos sectores por participar, digo, todos tenían algo para decir, que por otro lado no está mal, tampoco digo, porque en definitiva, mientras más se hablaba, entiendo yo, de censura, de voces restringidas, sucedía todo lo contrario en el Congreso. Digo, y vos entendés que esa primera prueba de fuego de algún modo de parte de la oposición era para medirles el alcance a ustedes. Digo, ¿había ahí un tire y afloje que buscaban resolver de alguna manera? Bueno, en realidad primero el principal responsable de todo ese debate fue el presidente, porque es decir, nadie le pidió que presente un paquete tan grande de leyes buscando reformar tantas cosas en el país. Y yo creo que quizás había una cierta expectativa de cómo va a ser Milei presidente, ¿no? Va a ser una especie de Mauricio Macri 2.0, Sí. Va a ser, ¿con qué lo comparamos? ¿No? Había un poco de eso y no fue ni una cosa ni la otra. Empezó desde un primer momento con una gran actitud y objetivos reformistas. Todo lo que pudo meter por DNU lo metió en el DNU 7023. Lo que no se pudo meter por DNU lo metió en un paquete tan grande como nunca se vio en la historia argentina. Es decir, era lo que muchos nos decían, muchos especialistas. Esto así no se hace. Esto debería ir separado en varios paquetes más chiquitos. Claro. ¿Pero por qué lo hizo? Y bueno, porque había un montón de cosas para reformar y todavía quedan muchísimas más. Entonces, fue el presidente y fue la Libertad Avanza la que pretendió dar la discusión en un montón de temas muy grandes, muy complejos que hacen a la estructura del país, la estructura institucional, económica, social, laboral, penal, desde donde quieras mirar, hay algo que estuvimos intentando reformar. Entonces, hubo una voluntad de este espacio de dar esa discusión y también, como vos dijiste, se sumaron todos. Es decir, pasaron cientos y cientos de personas y expertos en diferentes temáticas en el Congreso, no solo en toda la primera discusión de la ley de bases, en la segunda discusión y en prácticamente todas las discusiones que estamos dando ahora, tanto las que proponemos nosotros como las que propone la oposición. Es decir, el Congreso se ha convertido en un lugar de verdadera discusión democrática y a pesar de la sensación que te dan cuando vos escuchás a algunos medios decir no hay libertad de expresión, no hay debate, mirá el Congreso, al menos la Cámara de Diputados. Sí. No hablo de la de senadores, que no la conocí tanto. No, y aparte me da la sensación que es otro mundo completamente diferente, el de los senadores. Cuando se discutió esa cuestión, digo, la ley bases y todos los temas que siguieron, da la sensación que no hubo, por lo menos en una primera instancia, lugar para las posiciones absolutistas, ¿no? Por lo menos de parte del gobierno. ¿Cuánto tuvo que ceder Javier Milei, ustedes como representantes en el Congreso, para lograr que se aprobara, por ejemplo, la ley bases? No te voy a pedir que lo pongas en un porcentaje, digo, pero tuvieron que ceder un poco, bastante, mucho, digo, para lograr finalmente la aprobación. Bueno, la versión que se aprobó era mucho más corta que la versión, la primera presentada, pero eso no significa que el gobierno, que la Libertad Avanza, cedió la discusión de esos asuntos. ¿Qué se hizo? Se los dejó para otro momento. Hay un montón de asuntos y reformas que van a requerir mayorías propias en ambas cámaras. Que hoy no tienen. Que hoy no tenemos. Y hay que recordar que todo lo que se hizo con una minoría total. No solo total de decir, realmente éramos pocos, menos de 40 de 257 diputados. Hoy hay 7 de todos los senadores que tenés, menos del 10% de los senadores. La verdad que es una locura pensar el camino recorrido en un año y medio de lo que se ha logrado aprobar, obviamente con el acompañamiento de otros bloques, algunos bloques en algunas cosas, algunos en otras. Hoy en época de elecciones esos acompañamientos son más dispersos, ¿no? Sí, están y no están, pero se entiende. Pero si eso se pudo lograr con tan pocos legisladores nacionales propios, ¿cuánto se va a poder lograr después de diciembre del 2025, donde la Libertad Avanza tenga más bancas tanto en diputados como en el Senado? Es decir, hay que saber esperar los tiempos, hay cosas que nos encantaría ver, pero bueno, hay que esperar el momento para poder hacerlo. Hay discusiones que los propios demandan y que la realidad es que decir, bueno, hoy esto pudimos hacer con la cantidad de diputados que teníamos. Bueno, en diciembre la realidad va a ser otra.
Yo no sé cuál va a ser el resultado de la elección, obviamente, en cada provincia, pero sí sé... Entiendo que ustedes trabajan para que sean más. Sí sé que vamos a tener más diputados y más senadores. Sí sé que el balance va a ser positivo para la Libertad Avanza y va a ser negativo para la oposición. Entonces, hay que entender también que nosotros estamos trabajando con un Congreso que refleja la mitad de la voluntad de los argentinos que votaron a Milei presidente, porque si se renovaba la mitad... Bueno, ahora vamos a ver la composición a fin de año de un Congreso que refleja la voluntad política de Argentina en este momento. Entonces creo que hay un montón de cosas que todavía quedan por hacerse, pero también lo que esto deja en evidencia, cuando vos ves con las miles y miles de reformas que se hicieron, sobre todo las que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, con lo tributario, con lo cambiario, que hay un montón de cosas que todavía quedan en manos de las provincias. Entonces, que hay un punto en el cual vos hagas todas las reformas que puedas hacer en el Congreso y haya cosas que queden sin solucionar hasta que la misma actitud reformadora no empiece a suceder dentro de las legislaturas provinciales. Y esa es una discusión que yo creo que cada vez vamos a tener que dar más. Ya vamos a volver al ámbito nacional, pero me meto tal vez por ahí en lo más local, en lo provincial, porque vos en definitiva me estás dando pie cuando decís esto. Todo ese ánimo reformista que se vio a nivel nacional, con sus claros y sus oscuros, sus matices, porque entiendo que hay muchos que están conformes, hay otros que no lo están, es entendible, parte de la democracia, digo, pero todo ese ánimo de reforma, de cambio, ¿no lo ves reflejado en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego? No, para nada, pero a ver, no lo digo como una crítica, es una observación de la realidad. Y es algo que los ejecutivos en Tierra del Fuego se encargan de manifestar. No tienen el modelo de Milei. No tienen intenciones de reformar nada, de ajustar nada. No es su objetivo político, no es su bandera y se oponen activamente a eso. Entonces, cuando vos ves eso, es decir, yo no hago una crítica cuando digo ni el gobernador ni los 3 intendentes tienen el más mínimo deseo de ajustar donde hay que ajustar, de recortar donde hay que recortar, de priorizar gastos donde hay que hacerlo, porque ellos mismos te dicen, nosotros estamos en contra de eso. Entonces, la realidad es que, fantástico, vos podés estar en contra de todos los espacios políticos que quieras, pero si en algún momento no hay un ajuste a nivel provincial y a nivel local, todo el ajuste que vos hiciste a nivel nacional se queda chico, porque vas a tener ejecutivos demandando cada vez más plata para mantener el mismo nivel de gastos, en una sociedad que los mira y dice, che, nosotros ya hace 2 años que votamos ir en otra dirección y ustedes no están yendo en otra dirección. Claro. Entonces, ¿en qué dirección están yendo? Bueno, pero ellos también fueron votados por la gente. Sí, por supuesto. Digo, porque así como la gente votó a nivel nacional a Javier Milei, entiendo yo, cansada de una situación que ya no daba para más, le dio un voto de confianza a quienes gobernaban la provincia y las ciudades. Sí, por supuesto. Creo que tiene que ver también con que en ese momento el espacio de la Libertad Avanza, el espacio que representa nuestras ideas políticas, no era lo suficientemente conocido. Milei no era presidente todavía. Y esto no lo digo en ánimo electoralista o para hacer una premonición o una predicción de resultados, sino para explicar el contexto. Yo creo que hay cosas que hoy se ven. Cuando nosotros en el 2023 hablábamos que era necesario un ajuste, digo, ¿cuántos espacios políticos en la historia de Argentina salieron a hacer campaña usando la palabra ajuste históricamente? Muchísimos, casi todos. ¿Sí? Que iban a recortar, echar empleados. No, en el último tiempo no. Digo, en algún momento sí, en la Argentina se hablaba de un ajuste. Digo, está claro que en el último tiempo ya la palabra ajuste se convirtió en una especie de mala palabra, ¿no? De la política. Sí, pero no como una propuesta activa. Digo, quizás como sería bueno dejar de gastar, no como decir... Creemos que hay empresas estatales que hay que privatizar. Plan efectivo no había. Eso está claro. Entonces, ha sido un mensaje disruptivo. De hecho, más de una vez personas con buenas intenciones se acercaban y nos decían, está bueno lo que dicen, pero quizás no lo digan en público. O no digan esto porque a nadie le va a gustar. Es que vos no podés ocultar lo que vos considerás que le da identidad a tu espacio. En el contexto en el que nosotros estábamos a principios de 2023, la única salida era la que hoy ves en manos de la presidencia, que es la que era necesario que haya un ajuste, era necesario que se recorte la estructura estatal, que era necesario que se siga achicando el gasto público, que era necesario que se deje de despilfarrar, que había que hacer terapia de shock en un montón de áreas, como la obra pública, por ejemplo.
Entonces, todas esas cosas que nosotros las decíamos y sonaban medias alocadas, hoy Argentina lo ve en la práctica. Entonces, si el que votó a Milei vuelve a acompañar a sus candidatos en todas las provincias este año porque considera que es el rumbo correcto, yo creo que es una señal clara a las provincias, no te hablo solo de Tierra del Fuego, a todos, que quienes quieran gobernar las provincias y las ciudades en los próximos años van a tener que empezar también a hacer un ajuste porque van a ir en contramano de lo que la gente está viendo. Sobre todo cuando áreas claves que dependen de estas jurisdicciones como educación, salud, seguridad, se caen a pedazos. Entonces, si tenés la receta, no la estás usando y estás dejando que cosas muy importantes se caigan a pedazos, pues yo creo que va a haber una demanda social también vista en las provincias. En este contexto y teniendo en cuenta la realidad del país, ¿por dónde crees vos que va a pasar la discusión y sobre todo la política en los próximos meses? Más aún teniendo en cuenta que se da este contexto electoral, que como vos decías, esos aliados hoy tal vez son un poquito más díscolos porque el propio contexto electoral lo plantea. La oposición plantada, donde ya sabemos que está plantada, siempre lo estuvo en ese lugar. Digo, ¿por dónde crees que va a pasar la discusión política en los próximos meses? Corriéndola de la cuestión económica y financiera. Bueno, que igual Argentina siempre te discute la cuestión económica y financiera, ¿no? Sí, yo intento despegarla, pero la realidad es que va atada de la mano. Y no está mal que así sea. ¿Vos crees que no? Porque creo que los que nos gusta la política y los que hablamos de política lo discutimos todo el día y podemos hablar horas de esto, pero aquel que no le interesa la política ni como estilo de vida, ni como hobby, ni como profesión, tiene otras preocupaciones. ¿Y las preocupaciones cuáles son? Poder llevar adelante su proyecto de vida, poder proveer para su familia, poder cumplir sus objetivos. Entonces, lo económico, y lo económico en todas sus aristas, lo laboral, el acceso al trabajo, las restricciones que vos podás tener, si te alcanza o no te alcanza, la inflación, la suba de precio, si suben, si bajan. Todas esas discusiones siempre van a ser importantes. Por eso era lo primero que había que solucionar. Y por eso, si bien nosotros hoy estamos a años luz de donde estábamos hace un año y medio atrás, todavía queda trabajo por hacer. Porque vos lo que necesitas es que el ciudadano común deje de preocuparse de las discusiones políticas porque puede ocuparse de sus preocupaciones personales. Y claro, idealmente pasaría eso. Idealmente a los que nos gusta de política, hablaríamos de política, pero en Argentina nos hemos vuelto expertos. ¿Por qué? Pero en otras partes del mundo no están tan politizados, pero porque es una necesidad. Porque hemos tenido que aprender a sobrevivir, a ser creativos, a inventar mil maneras de poder salir adelante a pesar de todas las restricciones que nos imponían. Entonces yo creo que siempre lo económico y todo lo que rodea eso va a seguir siendo importante y va a seguir definiendo elecciones. Y eso significa que si al país le va bien, al presidente y a su espacio político le va a ir bien, y al país le va mal, le va a ir mal. Pero eso lo decíamos desde un principio. Sigue siendo la misma vara con la que creo que lo van a medir al presidente ahora, a nosotros ahora y al final de la gestión también. Entonces, las elecciones para mí van a estar muy impregnadas de la discusión de cómo está la economía. Principalmente va a ser eso. Para vos entonces no hay manera, por lo menos por ahora, de despegar una cosa de la otra. No, y por eso ciertas decisiones que toma el presidente confunden a los especialistas. Por ejemplo, lo de levantar el cepo en el año electoral. Sí, todos decían que con la mejor de las suertes era fin de año. Pero a ver, es una locura que vos tomes una medida que puede llegar a salirte mal o que puede tardar meses en acomodarse en un año electoral. Sí. No deberías hacerlo. Bueno, creo que tanto Milei como los que estamos en Libertad Avanza, si algo que hemos demostrado es que no somos expertos en política ni nos interesa hacerlo. Entonces yo creo que fue una excelente medida porque era lo que había que hacer. Punto. Era lo que había que hacer. Y bueno, pero muchos incluso propios decían, leía comentarios en redes sociales, quizás hubiera sido bueno esperar a después de las elecciones de octubre. Sí. Pero había que hacerlo hace un montón de años atrás. O sea, ya estábamos retrasados como país. Entonces, que eso haya salido bien, que haya un montón de cuestiones cambiarias que se siguen acomodando ahora y que se siguen desregularizando, que hay la cuestión de la inflación va a ser determinante, si va a la baja,
si queda estancada ahí, yo creo que va a ir a la baja y mucho eso tiene que ver con la apertura que era necesaria. Muchas inversiones que no venían porque todavía seguíamos cerrados como país con cepo. Entonces, estas medidas que le hacen bien al país, yo creo que también le van a hacer bien a la opinión pública que se tiene del gobierno. Es la generación de empleo legítimo, el empleo en blanco, el empleo en las fábricas, en las empresas, en los comercios. Digo, ¿es la generación de empleo legítimo el siguiente desafío que tiene el gobierno nacional? Sí, por supuesto. Vuelvo a esto. Si vos tenés trabajo y estás bien, te va bien. Y si te va mal, todo te va mal. Y entonces no podés... vas a votar siempre de acuerdo a eso. Vas a votar de acuerdo a me está yendo bien y creo que esta gente que está gobernando el país puede hacer que me siga yendo bien, o me fue mal, entonces quiero que se vayan. Bueno, siempre es así en Argentina. Perón decía que el órgano más sensible del argentino es el bolsillo. Pero es así porque nos hicieron así. Y en cierta manera tampoco me parece que está mal, porque en última instancia uno es responsable de su vida, de su familia. Entonces que vos tomes decisiones pensando en lo que va a afectar positivamente, te va a afectar a vos, a tus hijos, a tus seres queridos, a la gente a cargo tuyo, tampoco está mal, porque significa que vos estás velando por tus propios intereses. Entonces creo que eso es muy importante. Lo de la generación de empleo es real, pero tenemos que entender que en Argentina el empleo tiene que ser genuino. Es decir, no porque yo mañana ponga, no sé, la agencia de innovación estatal espacial con una base acá en la costa atlántica de Río Grande y la pongo y contrato un montón de empleados, le estoy generando. Y me dice, bueno, ¿y cuáles son tus proyectos espaciales? No, ninguno. Bueno, pero ¿por qué lo armaste? Y porque lo queremos impulsar. ¿Y por qué contrataste gente? Y porque estoy generando trabajo. Bueno, lamentablemente no estuviste generando trabajo. Estás usando dinero del Estado para inventar un trabajo totalmente artificial, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, por eso yo recién decía el empleo en la fábrica, en el comercio, en la industria. Ahora, digo, es esa clase de empleo. Por supuesto, ¿no? Y acá hay dos cosas. Las inversiones pueden venir de afuera. Sí. Que es lo que queremos, que vengan inversiones de afuera. Aprobar el RIGI fue en esa dirección. Levantar el cepo también tiene que ver con esta cuestión. Y yo creo que era el paso que faltaba para que vengan más. De hecho, hay algunas que se están anunciando, sobre todo en torno a hidrocarburos, que creo que van a ser muy buenas. Eso va a traer un montón de empleo. Pero también que vos tengas a las pymes y las medianas, las pequeñas y medianas empresas de Argentina, que le saques el pie del cuello que tuvieron durante un montón de tiempo, no solo en materia impositiva, sino en materia regulatoria y laboral, que esa es la gran reforma pendiente, que esa es la que... Es un tema que se viene ese... Es lo que todos queremos, pero es una de las cosas para las cuales no estaban los votos. Y es la que entiendo la más difícil de discutir, ¿no? Digo, en un contexto como el que tiene la Argentina. Sí, pero no te creas, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente, sobre todo el sindicalismo, que ¿Vos crees que el sindicalismo argentino está dispuesto a dar esa discusión? No todos los sindicalistas son iguales. Sería una enorme generalización hablar mal del sindicalismo y no de los sindicalistas, sobre todo los dirigentes sindicalistas, porque no es lo mismo. Pues el sindicalismo es lo más liberal del mundo, es decir, me agrupo con gente por un interés común para poder defender esos intereses. Está fantástico, ojalá hubiesen muchos más sindicatos, sería necesario. Ahora, ¿cuál ha sido el eterno problema en Argentina? La dirigencia sindicalista eternizada en el poder. La que se ha perpetuado en el poder. Que encima, a través de prácticas corruptas y mafiosas, impidieron que haya prácticas democráticas y una libre participación. Ahora, ese sindicalismo sigue estando. Digo, esos representantes sindicales... Igual se le han cortado varias cositas. No, bueno, pero digo, esos representantes sindicales que vos describís son los que hoy conducen el sindicalismo argentino. Y yo la verdad que no los veo demasiado permeables. No ellos, pero a ver... ¿Vos crees que el reclamo va a venir de abajo para arriba? Hay mucho reclamo desde las bases. Y eso vos lo hablas, sobre todo con gente que tiene mucha participación activa, pero nunca ha llegado a lugares de liderazgo dentro de sus espacios porque no se los han permitido. Hay mucho de eso. Y yo con esos hablo mucho. Con los otros no, porque no me quieren, pero con esos hablo bastante. Y yo creo que lo que todos entendemos es lo siguiente. Durante 10 años, hasta que llegó Milei, el sector privado en Argentina no creció. No creció, es decir, tenemos la misma cantidad de empleo en el sector privado.
en donde se te abría una fábrica, se te cerraba otra, donde abría un comercio, se cerraba otro. Y gran parte de eso tiene que ver con leyes laborales de hace 1000 años atrás. O sea, Argentina está recontra desactualizada con las leyes laborales. Hicimos leyes laborales que el resto del mundo hace tiempo dejó atrás. Entonces, esa es otra discusión que hace falta para que termine de despegar el sector privado. Pero es un conjunto de cosas, son un montón de reformas. Muchas de esas están empezando a dar resultados, pero vuelvo a esto. Pasaron apenas poco más de 500 días. Sí. Queda un montón por hacer. Si Argentina logra saldar esas viejas reformas que tenía pendiente, no hay dudas de que al país le va a ir bien. Y si al país le va a ir bien, yo creo que van a seguir acompañando este modelo. O sea, que lo encabece Milei, obviamente, que cuando termine su mandato, o también en las provincias. Pero está bien que la gente vote con el bolsillo, porque es proteger sus intereses. Yo no critico eso. En poquitos meses vamos a ir a las urnas. Elecciones de medio término. La Libertad Avanza se está moviendo en todo el país, conformándose por esto que vos mencionabas. Digo, entiendo la expectativa que a ustedes les genera poder mostrar resultados a la ciudadanía, y que sea la gente la que decida, en definitiva, si los acompaña, si les da un voto de confianza o si les pide que de algún modo recalculen. ¿Qué va a pasar en Tierra del Fuego con la Libertad Avanza? Digo, porque en otros lugares del país da la sensación que en otras provincias se están reagrupando con otros espacios. A nivel nacional existe todavía ese tire y afloje con el PRO que no se termina de definir. ¿Qué va a pasar en Tierra del Fuego? Bueno, en realidad nosotros tenemos un estilo en nuestra corta existencia política, que es de participar con nuestros referentes, con nuestras propuestas, más que nada porque a veces es difícil encontrar en el escenario político a alguien con quien coincidir, y somos de la idea que vos tenés que armar una propuesta electoral en base a ideas y no a conveniencia política. Es decir, si nosotros cayésemos en esa trampa de decir, bueno, vamos a juntarnos entre muchos para que nos vaya mejor, se va a diluir lo que es la Libertad Avanza, y el votante de la Libertad Avanza no te perdonaría eso. Y por otro lado, hay una directiva a nivel nacional de que participe la Libertad Avanza. Salvo en algunos lugares muy puntuales, como puede ser provincia de Buenos Aires, quizás algún otro donde pueda haber un acuerdo electoral con otro espacio. Sí. En la mayoría de las provincias va a ser la Libertad Avanza. Porque aparte está bien que así sea. Creo que es un momento en donde nosotros tenemos oportunidad de crecer como espacio. Y no solo eso, sino que en elecciones de medio término está bien que se presente cada espacio. Es decir, porque vos estás votando bancas en el Congreso. Entonces no es la lógica de una elección general. Eso es algo que a veces cuesta entender. Es decir, bueno, en una lógica de elección general vos querés armar, o por lo general se busca armar un frente grande, pero en las de medio término se están votando bancas. Entonces la oportunidad perfecta para que cada espacio pueda ir con su mensaje y disputar votos con su bandera política. Nosotros estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo. La verdad que soy optimista de estas elecciones. No te sabría decir cómo nos va a ir porque sería de una enorme pedantería de mi parte predecir un resultado. Sí. Y sobre todo porque hay algo que yo creo, y esto lo creo ciegamente, es que los votos no te los guardas en el bolsillo. No son de ustedes. Digo, no. Lo tienen que tener claro. No. Y cuando digo de ustedes me refiero de los que hacen política. Sí, por supuesto. No me los quede en el bolsillo. Esto de yo tengo 400 votos que vienen conmigo, vení, firmemos un acuerdo, me parece que es de otra época, una mentira, una leyenda urbana que se terminó resolviendo con el tiempo, ¿no? Nunca fue verdad. Eso a mí me molesta mucho cuando hablo con... ¿Los han venido a ver? Digo, dirigentes que dicen, che, mirá, me interesa, quiero participar, yo tengo 500 votos, 600 votos, ¿los han venido a ver? Pero es parte del folclore fueguino, desde que nosotros éramos un espacio muy chiquitito y nadie daba 2 mangos por nosotros, en una conversación con algún referente o con algún espacio, era yo tengo tantos votos, porque en la elección anterior saqué tanto. Y quizás pues yo no vengo de ese folclore, a mí siempre me chocó mucho esa frase. Ajá. Porque era no los tenés. Sacaste. Claro. Te votaron circunstancialmente en ese momento. Circunstancialmente sacaste esos votos por múltiples factores, por una gran variedad de causas. Sí. Entonces, cuando vuelvas a presentarte y la gente en el cuarto oscuro te da que votar, va a decidir si te acompaña nuevamente o no. Entonces, eso lo tengo en claro.
porque yo siempre he votado así también. He votado siendo consciente de que mi voto era soberano, era mío. Yo elegía, nadie me decía. Entonces yo en Cuarto Oscuro elegía a quién votar. Y elegía acompañar un proyecto político que había acompañado en el pasado, o elegía votar a alguien completamente nuevo. Nunca fui de votar nulo en blanco porque considero que está mal, pero siempre era una decisión consciente de a quién votaba en ese momento. Por lo general trataba de hacer la tarea antes y llegar sabiendo a quién iba a votar, pero a veces eran tan horribles las propuestas que era en el camino a Cuarto Oscuro terminar de decidir por el mal menor. Bueno, ese es el gran problema que ha tenido la Argentina durante los últimos 50 años, ¿no? Digo, votar el mal menor. ¿Vos percibís que esa sensación que nos ha embargado a todos en algún momento, de algún modo empieza a quedar de lado? Digo, que la gente ya votó, va a volver a votar, digo, con otro grado de convencimiento. Y depende de quién vote y con qué objetivo lo haga. Yo creo que aquellos que nunca tuvimos representación política genuina, yo de hecho ni siquiera había estado afiliado a un partido político antes de empezar a armar uno, encontré en este espacio y encontré en Javier Milei alguien a quien puedo votar genuinamente. Lo voté convencido de lo que estaba haciendo y por primera vez me sentía 100% representado por alguien. Y cuando tenga que volver a votar, esperemos que lo pueda volver a votar, lo voy a hacer convencido de lo que estoy haciendo. Y eso nos pasó a muchos con la Libertad Avance, nos pasó con Javier Milei. Entiendo que no todos lo van a votar y otros te contarán otra historia. En mi caso, yo creo que somos muchos los que por primera vez nos encontramos representados por un espacio político. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Las elecciones de medio término van a ser una gran evaluación para todos, pero en especial para el presidente. ¿Plebiscita Javier Milei su gestión en esta elección? ¿Entendés vos? Yo creo que todos los presidentes lo hacen en elecciones de medio término. Es natural, digamos. Es natural. Y hasta creo que no te diría que es el propósito de las elecciones de medio término, pero digo, de alguna manera es la naturaleza de las elecciones de medio término. Y lo ha sido, al menos en las que yo recuerdo. Pero está bien que así sea. Está bien que los argentinos puedan, con su voto, por más de que estén votando diputados y senadores, y eso a veces a los que son un poco más puristas de la discusión política les molesta. Dicen, bueno, pues están votando diputados, están votando senadores, y hay que hablar de las propuestas, y hay que discutir esto. Pero en realidad, en las de medio término se termina votando a favor o en contra del gobierno. Para ir cerrando esta charla, imaginando lo que se viene, digo, más allá de lo que queda de este año, que uno espera, verdaderamente los argentinos merecemos un poco de paz. Digo, que por lo menos haya cierta... Como yo digo, a veces se habla de días buenos, días malos, yo prefiero días normales, ¿no? Digo, que haya como una especie de meseta que nos deje respirar después de años que han sido muy duros. Digo, al margen para lo que queda del año y demás, como... O por lo menos desde lo personal, ¿qué es lo que esperás que vaya sucediendo en la República Argentina, en Tierra del Fuego? ¿O qué es la esperanza que vos tenés pensando justamente en ese futuro de mediano plazo? Bueno, pero era lo que te decía, digo, en una Argentina ideal no todo estaría tan politizado. ¿Por qué? Porque podríamos estar ocupándonos de nuestros proyectos de vida y dejar las discusiones políticas relegadas a cierto ámbito, como puede ser el Congreso, una legislatura o época de elecciones. Pero en Argentina se ha politizado todo porque nos han obligado, porque nos hemos convertido en sobrevivientes. Creo que el argentino tiene un máster en sobrevivir, que por eso lo pones en cualquier país y tiene éxito. Sobre todo aquellos que son emprendedores. Yo creo que el que es emprendedor en Argentina tiene un máster en sobrevivir en cualquier situación. Y por algo ves tantas, como le llaman ahora, unicornios, estas empresas que despegan en argentinos. Y por eso tiene un ecosistema de emprendedurismo tan exitoso, porque somos resilientes. Ahora, eso está buenísimo, pero nos hicimos a golpes como país. Entonces yo lo que quiero es que esa gente siga teniendo oportunidades, pero no que nos sigamos haciendo a los golpes, sino que aquel que tiene una familia pueda proyectar con su trabajo, vivir bien, poder cumplir sus objetivos, el que quiere emprender puede hacerlo sin que le estén poniendo miles de trabas e intentando sacar plata por todos lados, intentarlo fundirlo por todos lados. Cualquiera sea el proyecto de vida que podamos dedicarnos a eso. Entonces esa es la razón por la cual yo me metí a hacer política y esa es la razón por la cual yo apoyo fervientemente todas las reformas que el presidente propone,
porque creo que es el camino para que Argentina sea un país donde eso suceda. Vos fíjate que el lema o el mensaje de este año en la Administración Pública Nacional es que el 2025 es el año de la reconstrucción de la nación argentina. Y yo de verdad creo que la tarea que se está haciendo desde el ámbito, desde el Ejecutivo y nosotros del Legislativo, tiene que ver con esto. Sentar bases nuevas para que el país sea un país próspero, con oportunidades para todos, donde podamos vivir los trabajadores, la gente honesta, tranquila, sabiendo de que se puede salir adelante. Y eso casi suena idílico. Como que estoy hablando de una película... Sí, casi utópico, ¿no? Digo, una película que sucede en un futuro perfecto. Pero es como debería ser y es como fue mucho tiempo Argentina. Ahora, para recuperar eso, y bueno, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo si hay que pelearse con todo el mundo, hay que poner la cara, hay que bancarse las protestas con los piqueteros que cada vez son menos, con los barra bravas que traen, con los que te gritan en el Congreso. Hay que bancarse las operetas, las difamaciones, todas las formas que continuamente intentan parar lo que estamos haciendo, bien vale la pena. Si el resultado va a ser eso, vale la pena todo el tiempo y ojalá que lo podamos lograr cuanto antes. Sí creo que estamos en el camino, queda mucho por hacer, pero bueno, insisto, vale la pena. Santiago, gracias por haber venido a charlar conmigo en Costo Político aquí en Chulengo Play. La verdad que abrimos este espacio a todos los sectores políticos para que vengan y en esta charla distendida podamos de algún modo empezar a hilonar ideas que en definitiva le muestren a quien nos está viendo del otro lado cómo piensa cada uno de los referentes políticos y qué podemos esperar de ustedes, que en definitiva son los que tienen las riendas del país, ni más ni menos. Así que de mi parte no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a vos, Cristian.